Fran, gracias por venir, hermano. Hoy estamos tirando una doble cartelera, un back to back. Estuvimos hablando de música. Este episodio va a salir después. Si quieren ir a ver el de música, lo van a encontrar. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, hermano? Bueno, vamos a hablar sobre cómo las redes sociales están arruinando la política y están haciendo que pasen una serie de eventos bastante extraños. Tírame más. Bueno, mirá, el resumen es el siguiente. A los dueños de las redes sociales les conviene mantenerte a vos pegado a la pantalla, ¿sí? Para eso te tienen que mostrar lo que vos querés escuchar. Si yo te digo todo el tiempo lo que vos querés escuchar y lo que vos querés escuchar son mentiras o son falsas realidades, entonces lo que estás haciendo es mantenerte en un engaño para alimentar a Mark Zuckerberg o a quien sea, ¿sí? Y entre medio hay un bufón que es el que te cuenta todos esos engaños que vos querés escuchar, que es el político contemporáneo. Ok, te vengo siguiendo entonces. Me dijiste, las redes sociales están incentivadas a mantenerte pegadas adentro de la plataforma. Entonces, cualquier cosa que reconfirme lo que ya crees o te haga enojar sobre lo que crees que está mal, te va a mantener interactuando con el contenido de la plataforma. Hasta ahí. Me dijiste, muchas veces algo que no es real puede llamar la atención o puede justamente hacer que te quedes mirándolo, incluso si no es verdad. Y tenemos como todo el problema de cómo apuntar hacia la verdad en un mundo en el cual no hay un incentivo claro a buscar la verdad, sino a mantener la atención de la persona. Son dos cosas distintas. ¿Cómo pensás que influye en la política, más allá de las personas que son candidatos, sino en las campañas políticas a través de redes sociales? ¿Qué efecto pensás que tiene esto? Mira, yo voy a hablar desde dos lugares distintos. Un lugar es el lugar de estudiante de ciencias políticas, de economía y de haber leído papers al respecto y haber presentado un trabajo también al respecto, por lo cual te puedo hablar con evidencia científica de este tema. Y después está el lado de el chabón que está hablando en un podcast. Entonces, te voy a hablar de los dos lados, los voy a mezclar constantemente. Hay dos fenómenos que están comprobados científicamente. Uno es más conocido, es el sesgo de confirmación. Otro es eso, pero al contrario, que se llama razonamiento motivado. Está comprobado que las personas utilizan su razón para confirmar sus creencias, ¿sí? Entonces, constantemente estamos buscando argumentos para probar que lo que creemos que es cierto, incluso ante la aparición de evidencia contraria, ¿sí? Lógicamente, a nuestra creencia previa. Entonces, eso lo que genera es que en las redes sociales nosotros tengamos una mayor aceptación de un contenido que es que le da desarrollo, ¿sí? Y que le da argumentos a la defensa de nuestras propias creencias, ¿sí? Es decir, ponle que yo creo que los pelados son todos chorros. Entonces, a mí me va a salir un video explicando, no, el pelado de la peatonal es un ladrón, ¿no es cierto? Y como me da argumentos a mí para defender mi creencia, lo voy a ver, ¿está? Después hay otro fenómeno que también se da. Bueno, ¿eso qué es lo que genera? Genera que dentro de las redes sociales, que premian los videos que mantienen a las personas enganchadas durante más tiempo, tu video, ¿no? Explicando cómo los pelados son todos unos ladrones, se lo van a mostrar a toda la secta de los que creen que los pelados son ladrones, y los que creen que los pelados son ladrones van a tener mucho más argumento para defender su creencia y se van a fanatizar mucho más. Entonces, ¿cuál es el primer fenómeno que ocurre? Que las redes sociales fanatizan a las personas para cualquier lado con el que ellos ya venían predispuestos a estar fanáticos, ¿sí? Este, por otro lado, pasa lo que vos decís. También es una buena señal para Instagram si yo entro a ese video explicando que los pelados son todos choros porque soy tu primo y digo, no, son unos hijos de puta, los pelados son claramente superiores moral y estéticamente, como dice, como dice uno que conocemos. Este, y me voy a enojar, sí, porque es contrario a mi creencia y voy a putear y voy a interactuar. Y esas interacciones también van a hacer que a mí me empiece a mostrar cada vez más esos videos y yo crea que todo el mundo son unos idiotas que creen que los pelados son chorros. Entonces, tenés que, por un lado, se potencia el enojo de uno y la creencia de uno que está rodeado por personas que piensan exactamente lo contrario. Y por otro lado, se le dan constantemente argumentos a uno para seguir creyendo lo que creía, por más que eso sea falso. Nunca se dan argumentos para desmentir lo que uno creía. Y el conocimiento es dialéctico. Es decir, el conocimiento es, así como el chat GPT, suponete, vos le haces una pregunta sobre, yo qué sé, programame una aplicación
que permita ver cuántas visitas recibo por minuto. Y si me la programa mal, yo le digo, mirá, la consola me tira este error, corregilo. Y dice, ah, ok, ahora entiendo. Gracias a este error me doy cuenta que hice mal esto, y lo tengo que modificar. Es decir, es dialéctico. Vos tenés un conocimiento que es puesto a prueba frente a la realidad y la contrastación con la realidad hace que ese conocimiento cambie. Así funciona la IA y así funcionamos nosotros. O sea, yo puedo decir, che, loco, volverme a mi casa en bici a las 10 de la noche es seguro porque nunca me chorearon, hasta que me choreen. Y ahí voy a decir, no, evidentemente no es seguro. Es decir, un conocimiento que se pone en práctica y la realidad lo desmiente o permite mantenerlo, ¿sí? Esa contrastación no se estaría dando, ¿sí? Porque las redes sociales ocultan lo que podría desmentir tus creencias. Y lo que hacen es reforzarlas constantemente. Entonces lo que nos hace es cada vez más estúpidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando una población es estúpida? Toma malas decisiones. ¿Y qué es lo que pasa cuando el medio de comunicación masivo premia que vos le digas a la gente lo que quiere escuchar? Que el político tiene que estar absolutamente dirigido en su campaña a segmentos específicos de la población. Antes eso se hacía mediante estudios de mercado que hoy quizás no sean tan necesarios porque el algoritmo automáticamente segmenta. Si yo como político subo 3 videos diciendo 3 mensajes ligeramente distintos, cada uno de esos videos va a la población que es más adecuada dentro de mi electorado. Porque no son todos iguales los que votan a Milei, no son todos iguales los que votan a Massa o quien sea, ¿sí? Entonces, las redes automáticamente eso ya saben las diferencias entre esas poblaciones y segmentan tu mensaje de acuerdo a las necesidades y a las creencias de cada una de ellas. El tema es que vos como político no podés decir lo que realmente tenés que hacer porque lo que realmente tenés que hacer probablemente no sea absolutamente condescendiente con las creencias de nadie. Entonces siempre va a ser más eficiente para vos hacer un video estando 100% de acuerdo y reforzando y dando argumentos para las creencias de un grupo que te pueda apoyar, de otro grupo que te pueda apoyar y de otro grupo que te pueda apoyar, pero nunca explicando lo que realmente vas a hacer. Entonces, fomenta que el político no diga lo que va a hacer, lo cual rompe lo que se llama accountability, o sea, la responsabilidad del político, digamos, o la rendición de cuentas, esa es la traducción correcta, del político cuando está en el poder respecto a lo que dijo que iba a hacer. Hoy por hoy está rota la rendición de cuentas, o sea, Milei dijo que iba a dolarizar y hasta ahora no dolarizó, vamos a ver si lo hace o no lo hace. Pero así como te doy ese ejemplo, hay 1 millón de ejemplos de políticos diciendo, qué sé yo, el muro de Donald Trump, ¿sí? Un montón de fenómenos de falta o de falla en la rendición de cuentas, de que el político te dice lo que va a hacer y vos no sabés si es en serio o es mentira. Entonces, como la gente ya se acostumbró a que no tiene que confiar, la gente ya ni siquiera vota al político por lo que dice que va a hacer. Lo vota por si parece o no parece de su confianza. ¿Me entendés? Eso por una parte. Y por otra parte, como te digo, no hay espacio para un debate público. Supuestamente todo el sistema democrático está armado para que en el Congreso se debate y se pueda cambiar de opinión y para que dentro de lo que es la opinión pública, ya sea mediante expresiones populares tipo una marcha o mediante el propio juego y la dinámica de los medios de comunicación, la opinión pública se desarrolle y haya un debate y un diálogo productivo, ¿sí? Bueno, eso está imposibilitado hoy por los algoritmos porque yo no estoy dispuesto a escuchar los argumentos del otro como estoy dispuesto a escuchar mis propios argumentos, ¿sí? Entonces, el sistema democrático, digamos que está en riesgo. Me gustaría que esté legislado eso, de la necesidad de que haya un debate, pero no ni siquiera debate. Creo que tengo un problema con el debate en sí, que es como, Claramente tengo un problema, negrito, si estás 6 horas todos los días acá debatiendo cosas, evidentemente hay algo ahí. no, pasa que creo que la diferencia entre esto y un debate es que querés ganar. Creo que el debate tiene un ganador, ¿entendés? Creo que una conversación en la cual yo te termino entendiendo a vos y vos me terminás entendiendo a mí, incluso si no estamos de acuerdo y decimos, bueno, este es el problema y vos tenés la solución A y yo tengo la solución B, al menos yo entiendo por qué vos pensás que es A y vos entendés por qué yo pienso que es B. Y eso es perfecto, como listo. Si entramos a la conversación, al diálogo, con la idea de tratar de entendernos y tratar de expresar por qué creemos que las cosas son como son, es muy distinto a tratar de ganar el debate, tratar de ridiculizar la posición del otro, no involucrarme con las ideas, sino explicar por qué es una idiotez lo que está diciendo, porque yo tengo la razón, y creo que eso no mueve el diálogo hacia adelante, sino que lo restringe, hace que no se pueda dar el diálogo.
Entonces, más allá de tener un diálogo y que esté Barili diciendo, bueno, se acabó su minuto, señor del Caño, le toca a Milei, más allá de esa boludez, creo que debería haber más de esto. Como mi esperanza es que se replique lo que pasó en la última elección en Estados Unidos, en la cual el electorado pedía y exigía que los candidatos fueran a espacios de conversación, modo podcast, formato podcast, como bueno, hablemos 1 hora y media, 2 horas, contame quién sos, qué pensás, de dónde venís, cómo fue tu infancia, qué te hizo llegar a decidir que querías ser un político, por qué sos político, qué querés lograr. Todas esas cosas, en una entrevista de 15 minutos armadas, donde las preguntas ya están y las respuestas ya las tenés, no se ve tampoco. Y en un debate tampoco vas a tener esa conversación, sino que va a ser como un, bueno, ¿qué opina de la pobreza? Y tenés 3 minutos. 3 minutos para decir qué opina de la pobreza. No, no se puede. Entonces, tengo la esperanza de que el electorado, la población, empiece a exigir eso para tratar de entender más a quién está eligiendo y ver si confía o no. De vuelta va contrario a las redes sociales y los 15 segundos y el bocadito. Pero bueno, tengo el diagnóstico, ¿sí? Evalúame si te entendí. Me dijiste, las redes sociales premian la retención de la atención de una persona. Mientras más tiempo pases allá adentro, mejor. Entonces te dan cosas que te hagan enojar sobre lo que pensás que está mal. También te tiran posiciones ridículas, como ridiculizan al otro lado, como no, bueno, claramente todos los de la izquierda son unos idiotas y como mirá el campamento comunista y lo que sea. Entonces te muestran esas giladas en vez de argumentos realmente formados que podían desacreditar lo que pensás y te muestran gente que está de acuerdo con vos, que decía, ah, bueno, sí, este chabón lo entiendo, lo sigo, estoy de acuerdo, entonces sigo viendo para reconfirmar lo que ya pienso. Ese es el diagnóstico de el por qué seguís pensando como pensás y te radicalizás y pensás que el otro es el enemigo, como el otro nos quiere destruir. Entonces, sobre todo nos mueven por el miedo. ¿Es por ahí el diagnóstico? Sí, es por ahí. Después me parece que es muy importante también la bronca en las redes sociales. Fíjate que vivimos en una sociedad política con cada vez menos violencia. Es decir, ahí no hay golpes de Estado, no hay grandes movilizaciones que dejen saldos de muertos, no hay... La política que antes era expresar la violencia en las calles, hoy es expresar la violencia en las redes. Porque si yo soy una persona con un montón de violencia reprimida, ¿sí? Que puede ser por distintos motivos, puede ser por digamos, la tiranía de lo políticamente correcto que me impide expresar lo que realmente siento, puede ser porque por la polarización hay gente con la que yo no puedo hablar de política, entonces me tengo que guardar para adentro lo que pienso y después, ¿qué es lo que genera eso? Que cuando vos a mí me mostrás un contenido ridiculizando al otro, que es una forma de violencia, digamos, es como que, es como que yo siento que una necesidad mía se está satisfaciendo. ¿Me entendés? La necesidad de expresar violentamente una creencia, digamos, fuerte, como suelen ser las creencias políticas, a veces, sobre todo cuando están radicalizadas, ¿no? Pero yo lo que te diría es que todo esto de las redes es peligroso, pero como te dije antes, uno tiende a en las redes buscar la confirmación de lo que uno creía pre-redes, ¿sí? Obviamente que hoy por hoy los chicos nacen con las redes, pero nosotros, bueno, nosotros fuimos niños antes de las redes, entonces, pero los adultos formaron su sistema de creencias antes de las redes. Te estoy hablando de adultos de 40, 50 años. Sin embargo, están sujetos a este mismo fenómeno e incluso te diría que están aún más sujetos a este fenómeno. ¿Por qué? Porque habría que ver cuál era la dinámica mediante la cual se formaban los sistemas de creencia de las personas y de los electorados antes de las redes. Y yo creo que era una dinámica populista. ¿Qué es el populismo? Hablando desde la ciencia política, no desde el populista, populista, no. Es un concepto que lo desarrolla un tipo que se llama Ernesto Laclau, politólogo de cabecera, entre otros, de los Kirchner, ¿sí? O sea, les armaba su sistema de evaluación de cómo iban a hacer sus campañas y cómo se iban a manejar. El tipo decía que la política sí o sí era populista. ¿Qué quería decir populismo para él? Apelar al pueblo, ¿sí? Como los buenos y a un otro, que serían los antipueblos, la oligarquía, los inmigrantes o quien sea, ¿sí? Un otro, que son el enemigo del pueblo, como un sector irreconciliable que tiene que salir perdiendo sí o sí con tus políticas populares. Déjame ver si lo agarré. ¿Es una cuestión de apelar al resentimiento en tal caso? Hoy por hoy sí,
Pero, como te quiero decir, o sea, hay una base previa que es la base del populismo, que es básicamente este, juntar un montón de demandas reales. Por ejemplo, poneme cloaca en mi barrio, la concha de demandas reales, materiales, factibles, digamos, tangibles, en torno a agrupaciones, como la agrupación de pueblo. Somos todos el pueblo, o los cordobeses, o el interior, o la gente de bien, los argentinos de bien. Y en contra de otras agrupaciones, la oligarquía, el campo, la casta, Clarín. Clarín, los medios, más que Clarín, porque se dijo los medios, los grandes medios. Este, lo que se busca es unir gente que no tiene nada que ver entre sí y no tener que dar una explicación de por qué los unís, ¿sí? Mediante palabras significantes vacíos, que lo podemos traducir como palabras vacías o palabras disfraz. Es decir, ¿quién es el pueblo? ¿Hay una definición de pueblo? ¿Quién es la casta? ¿Hay una definición de casta? ¿Scioli no es la casta? Digo, pues está en el gobierno ahora. ¿Bullrich no es la casta? ¿Qué es la casta? No es nada, porque justamente la palabra casta sirve para unir a una Villarruel que piensa radicalmente distinto a un Milei, ¿me entendés? Sirve para unir a personas que piensan distinto en un movimiento político. El problema del populismo es que justamente la discusión política gira en torno a significantes vacíos y no a conceptos reales de las necesidades materiales de la población. Entonces, no se acerca a ninguna solución real para nuestros problemas, la discusión política. Ese es el primer problema que tiene la política populista desde hace mucho. Lo que aparece con las redes sociales es que encima de que está esta discusión en torno a fenómenos que no son reales, sino a conceptos y abstracciones, esta discusión se da en las redes sociales. Entonces, todas las mentiras que yo tenga que decir como político para mantener este significante vacío, ¿me entendés? O este constructo, bueno, se van a esparcir y se van a quedar en, en la conciencia de las personas, ¿no? De mis electorados. Entonces se vuelve toda una discusión muy borrosa y muy lejana de, como te digo, del desarrollo real de la política, la discusión que se da en la opinión pública. Es lo más memorable también. Creo que también hay una cuestión y es muy difícil de hablar y sobre todo cuando no tenés los datos de tu lado o un estudio hecho. No tengo estudio de psicología, pero tengo la intuición de que hay distintos tipos de personas dentro del pueblo que van a entender de distintas maneras el mensaje o con distintos grados de profundidad y de análisis. Entonces, parte de eso me parece que es producto del coeficiente intelectual, sea genéticamente determinado o por que no te hayan alimentado de joven, por ejemplo, de niño, eso hace que dañe tu coeficiente intelectual. Pero creo que hay personas que tienen mayor capacidad de procesamiento o de abstracción, que eso también no es únicamente coeficiente intelectual, sino tu capacidad de entender ideas. Hay gente que puede armar cosas, vamos a decir, ingenieros, pero que no es, no gravita o no está inclinado temperamentalmente hacia el mundo de las ideas. ¿Qué estoy tratando de decir? Creo que hay personas que pueden analizar las ideas y leer entre líneas mejor que otras. Y creo que hay otras que simplemente el nivel de análisis que llegan es ¿sos casta o no sos casta? ¿Sos cuca o no sos cuca? Ese tipo de cosas. Entonces, si hablas fácil, el pro es que mucha gente te entiende. Y si reconfirmas lo que ellos creen de antemano, los tenés de tu lado. Si apelás al resentimiento, si, digamos, tenés una necesidad, lo que dijiste de las cloacas, no tenés cloacas. ¿Sabes por qué no tenés cloacas? Porque hay gente que está atentando contra tu vida y te odia. Bien, ¿quiénes son ellos? La casta. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. ¿Quiénes son ellos? Los grandes medios de comunicación. El que quieras, elegí un enemigo en común. Entonces creo que un vicio que tiene, no sé si decirte la democracia, pero un vicio que tiene la política es apretar el botón del resentimiento. Todos tus problemas son culpa de este. Creo que es una parte de la condición humana, como más allá de tomar responsabilidad de, che, Argentina está así porque por décadas no fuimos lo suficientemente responsables en elegir personas competentes o en admitir la corrupción que teníamos dentro de la sociedad, podemos decir, no, la culpa es de ellos, no de nosotros, de ellos. Entonces creo que es un vicio constante de la política. Pero también es eso, como nunca, no es necesario subir el nivel de discurso y el nivel de diálogo
para que la gente diga, bueno, esta persona es íntegra y está diciendo la verdad y tiene un argumento que tiene lógica y es razonable. No hace falta nada de eso. Mientras más radicalizado seas, más definís quiénes claramente no te van a votar, que eso ya no te iban a votar de entrada, entonces no importa. Pero vamos a ver quiénes vienen derecho para mi lado. Porque al menos soy tan anti lo otro que vas a tener que venir conmigo. Entonces los del medio mueren. Es producto de la polarización que está viviendo toda la civilización occidental. Todas las civilizaciones que tengan acceso a las redes sociales se terminan polarizando por esto que estamos describiendo. Te van a reconfirmar lo que crees y te van a mostrar claramente por qué los enemigos que pensás que son los que hacen que tu vida sea imposible o sea más difícil, es así como lo pensás. Entonces nos vamos polarizando y cada vez creo que lleva tarde o temprano a guerras civiles o a violencia física, porque estás haciendo que el pueblo sea el enemigo del pueblo. Y creo que de tarde o temprano, no sé si es ineludible, pero creo que es probablemente a dónde lleva, que es al fascismo. Nosotros somos el pueblo, los otros son antipueblo. Pero si lo haces adentro del sistema de esos, en vez de decir, no, bueno, los uruguayos son anti-Argentina, no, si lo haces dentro de Argentina, como esta mitad es la gente de bien o nosotros somos el pueblo, cualquiera de los dos que elijas. Y los otros que son antipatria, creo que lleva a pensar que el enemigo está adentro y qué vas a hacer para defender tu patria y para defender tu familia. Si sentís que la amenaza es lo suficientemente clara, no veo por qué la gente no tomaría armas a la larga. No digo que vaya a pasar este fin de semana, pero creo que si seguimos radicalizándonos y no volviendo al centro, tarde o temprano se despega. Si tirás ¿cómo se dice esto? La banda elástica, la tirás, se corta en algún momento. Entonces creo que estamos empezando a ver eso. Si lo llevamos a Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, los dos intentos de asesinato de Donald Trump, el intento de encarcelamiento de Donald Trump, hay que ver qué tanto es lawfare y qué tanto es real la corrupción del Poder Judicial o qué tanto es realmente tenemos criminales en el poder. Pero es muy debatible todo. Lo que estoy diciendo es, estamos empezando a perseguir políticamente al opositor y a tratar de asesinarlo. Al menos en Estados Unidos. Acá no ha pasado. Depende de si pensás que lo de Cristina y de que le metieron un chumbo en la cara, si fue real o si fue armado, toda esa movida. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que estamos en riesgo de seguir separándonos más, de seguir bajando la calidad de discurso, de seguir radicalizándonos y de disolvernos como una sociedad cohesiva? ¿Cómo lo ves? Supongo que en el corto plazo no, pero a la larga, ¿pensás que ese es un riesgo? Mirá, lo de Cristina es un ejemplo excelente para el punto que te quiero hacer. Hoy por hoy, con el hedonismo que hay, yo no veo posibilidad de una guerra civil en casi ningún país, ¿sí? Porque nadie tiene ganas de sacrificar su vida en pos de nada. Ni siquiera de sus máximas creencias. Porque hoy por hoy las creencias me sirven para identificarme, me sirven para putear y me sirven para darme placer a mí mismo. Pero no para justificar sufrimiento. Porque nadie quiere sufrir por nada del mundo. Dicho esto, lo de Cristina es un buen ejemplo de esto. Hoy por hoy sí, va a haber más violencia política porque va a haber terrorismo. Como yo le llamo terrorismo a esto de Cristina, digamos. Y porque si un gobierno mata a los opositores, así como cuando pasó lo de Cristiano hubo un montón de gente que dijo, cómo no salió la bala, loco, la concha de la lora, va a haber un montón de gente que no va a tomar las armas porque es hedonista, pero que va a aplaudir al gobierno que haga fascismo. ¿Sí? Entonces sí, yo creo que sí vamos a eso, y te digo más. Hay que ver si todas las sociedades se están polarizando, como decimos o no. Parece un fenómeno bastante universal Viste que el otro día te hablé de dos capitalismos, el capitalismo liberal y el capitalismo político, entendiendo el capitalismo político como este capitalismo de Estado de Rusia y de China, ¿no? Dentro de todo lo que es capitalismo liberal, se está dando esta radicalización, ¿sí? En todos lados prácticamente. Y los sistemas políticos no parecen poder sobreponerse y las instituciones no parecen poder sobreponerse a esta tendencia social, sino que una tendencia social que de todos modos rompe tu sistema político. Tenés sistemas bipartidistas de dos grandes partidos, ¿sí? En los cuales, como en Argentina, hay bueno, aunque Argentina hoy por hoy no es tanto de dos grandes partidos, no solo por Milei, sino porque después del 2001 el radicalismo, era el peronismo y la gran coalición antiperonista, digamos. Pero Argentina es un país en el cual el poder ejecutivo, por el presidencialismo, pero también por la coparticipación y que es muy fácil cooptar a los senadores de las provincias para que voten con vos y cosas así, no es tan difícil llevar una línea política y mantenerla.
no hay mantenerla, pero mantenerla durante tus 4 años, durante 2 de tus 4 años. No es tan difícil hacer un shock o hacer un cambio extremo, ¿sí? En nuestro país, justamente el hecho de hacer un cambio extremo, ¿sí? Pero con el apoyo de una mitad de la población, y que a los 4 años, como está todo muy dividido, pueda venir el extremista del otro lado y romper todo lo que vos hiciste, hace que, de hecho, en la realidad material, ninguno de esos modelos pueda desarrollarse y la calidad de vida de la gente no mejore, ¿sí? Y eso lleva a descontento, mayor bronca, mayor polarización. Después tenés otros países en los cuales no es tan fácil hacer cambios, como por decirte Brasil. Brasil es un país en el cual tenés al menos 5 partidos igualmente competitivos, ¿sí? Que sacan todos 15%, entonces hay que formar coaliciones. ¿Qué es lo que te dice la dinámica de las coaliciones? Que ahí te tenés que sí o sí tirar al centro, porque eso es la forma en la que podés acordar con una mayor variedad de partidos políticos y tener una coalición más grande. Bueno, cuando pasa eso, cuando a la hora de gobernar vos tenés que tirarte al centro, ya sea porque tuviste que hacer una gran coalición o porque, como en Europa, suponete en España, tenés un parlamentarismo, entonces necesitas armar un gabinete con gente de distintos partidos para que te voten las leyes, pues si no te votan las cosas, vos no tenés decretos y no tenés otros mecanismos, ¿sí?, más ejecutivos para hacer política. Lo que pasa en esos sistemas multipartidistas, ¿sí?, es que la política nunca satisface a los votantes, porque los votantes por ahí están súper radicalizados, pero como necesitas que distintos partidos te aprueben las leyes, sí o sí, tu política nunca puede ser tan radical como tu discurso. Entonces hay un descontento político. Entonces, sea cual sea tu sistema político, la gente está desconforme y por eso cada vez se radicaliza más. Y como sus creencias son cada vez más radicales, son cada vez más impracticables o más chocantes entre sí, depende del sistema político, y entonces son llevadas menos o tienen una mayor distancia con lo que la política realmente puede hacer. Entonces entramos en un círculo vicioso de descontento con la política que parte de esta tendencia social populista de las personas a buscar respuestas fáciles a problemas complejos, ¿sí?, potenciado por las redes sociales, y eso produce un círculo vicioso y una espiral que, como te digo, es prácticamente universal en las democracias. Entonces es un fenómeno muy jodido. Y quiero decir algo más antes que vuelvas vos. Vos mencionaste en un momento que esto se podía deber a la capacidad de análisis de las personas. No. Si seguimos la lógica que yo planteo, puede ser que tu argumento sea real. Pero si somos sistemáticos en el pensamiento, si vos sos una persona que piensa motivada por sesgos, mientras mayor coeficiente intelectual tengas, una mayor capacidad de hacer gimnasias mentales que defiendan tu postura extremista vas a tener. Y eso va en consonancia con que hoy por hoy vivimos en la época en la que las personas están más informadas respecto a la política. Porque ¿qué hacen 3 horas o 4 horas al día con TikTok? Y algún reel de política les sale. La gente antes leía el diario, no sé, media hora al día, 15 minutos al día. Hoy por hoy probablemente vean noticias de política mucho más que eso. Entonces hoy por hoy la gente dispone de una mayor cantidad de información, ¿sí?, al instante de la que tenía antes. Entonces tenemos más información. Entonces el problema no es la información ni la capacidad de cálculo de la mente de cada uno, sino que el problema es las ganas que tenemos y la tolerancia que tenemos a que nos muestren que estamos equivocados. Y que toda esa información está absorbida con un objetivo de mantenerme en la misma posición de siempre. Y el conocimiento es cambiar radicalmente de postura cuando me demuestran que estoy equivocado. No es mantener una postura hasta la muerte. Eso es la religión, ¿sí? Que por eso es necesario mantener posturas a veces a lo largo de toda tu vida y por eso existió la religión durante mucho tiempo. Pero el conocimiento no es religión. Es cambiar de opinión todo lo que sea necesario si la realidad me muestra que estoy equivocado. Entonces, el problema no es la capacidad de pensamiento de la gente. El problema son las ganas de la gente y los valores de la gente. Hoy por hoy la gente no tiene ganas, porque es hedonista, no es lo mismo, de que le muestren que está equivocada, ¿sí? Y no tiene ganas de incrementar su espacio de atención para poder capturar una idea en su totalidad, tanto como sea necesario para poder entender el pensamiento del otro que piensa distinto a mí, ¿no? Sobre esto último, creo que no necesariamente alguien que sea más inteligente tiene más voluntad de cambiar de opinión, haciendo hincapié en tu punto. Al mismo tiempo, creo que hay una mínima de base que si tenés menos no podés cambiar de opinión. Simplemente no tenés la capacidad. Creo. O sea, como creo que hay personas que
para siempre van a pensar lo mismo y no tienen la capacidad de replantearse que pueden estar equivocados. Como sería demasiado costoso cognitivamente hacer eso, porque deberían destruir todo lo que construyeron en toda su vida. Creo que es más difícil. Mientras menos capacidad de análisis tenés, es más difícil. Lo cual no implica que si tenés más coeficiente intelectual, seas más propenso a cambiar de opinión. Estoy de acuerdo con vos. Como, no es una correlación más inteligencia a más disposición de cambiar de opinión. Ni a palos. Pero creo que hay una mínima que necesitas tener para poder cambiar de opinión. Pero en esa, ¿por qué si no? ¿Por qué hablamos tan fácil? ¿Por qué se usan palabras tan fáciles y tan entendibles por todos? Puedo decir, bueno, es el nivel de educación. Y ahí tenemos un factor social, no biológico. Hay personas que no alcanzan a tener estudios secundarios independientemente de su coeficiente intelectual. Entonces, creo que son ambas en ese sentido. Tenés como el fenómeno social y el fenómeno biológico y genético. Pero mientras más fácil hables, mientras menos argumentos difíciles de seguir hagas, es más accesible para la mayor cantidad de gente posible. Y esa cantidad de gente que no va a poder seguir un argumento lógico por más de 5 minutos, es más del 50% de población, creo yo al menos. De intuición, no te estoy dando ningún estudio. Pero creo que más de la mitad de la población se va a guiar únicamente por su temperamento, por lo que ya considera que está bien, y no te va a decir qué deberíamos hacer sobre la inmigración y cuánto deberían ser las tarifas o las importaciones. Como, no creo que la gran mayoría de las personas te pueda decir qué hacer en cada lugar. ¿Qué hacer sobre los pobres? ¿Cuántos impuestos poner sobre los ricos? ¿Cómo manejar la economía? ¿Qué tasa de interés deberíamos tener? No sé si la gran mayoría de las personas va a darte cada argumento para cada tema, sino que simplemente van a decir, bueno, esta persona es la que creo que va a solucionar todo esto. Figuras mesiánicas. Entonces creo que nos guiamos mucho más por esto. Este es mi caballito de guerra. Apuesto a esto, a ver si gana. Creo que nos movemos como muy tonto en ese sentido. No creo que haya otro mejor sistema. Es problemático. La naturaleza del poder es problemática. No creo que haya un mejor sistema que la democracia. Me gusta vivir sabiendo que puedo decir lo que pienso. La libertad de discurso me parece bellísima, no cambiaría nada por eso. Entonces, cualquier cosa que se asemeje al fascismo de tenés que decir lo que dice el poderoso y lo otro no lo puedes decir, no me gustaría vivir en ningún tipo de sociedad que sea así. Pero creo que tiene una tendencia el sistema democrático, por cómo se está moviendo, hacia dónde estamos yendo, a caer en eso. Y eso me preocupa. Me interesa preguntarte también, porque estamos hablando de las redes sociales, pero me interesa preguntarte sobre el financiamiento de medios de comunicación en pos de hacer periodismo político, que creo que no existe tal cosa como hacer periodismo político, porque el periodismo debería estar orientado a buscar la verdad, no a apoyar a un partido político. Entonces, en tal caso, no existe tal cosa como periodismo político. Existe quizás panelistas que te dicen títeres. Títeres que te dan el mensaje que querés escuchar o que querés difundir. ¿Cómo ves la situación de el financiamiento de medios en redes sociales que son de naturaleza política y en pos de apoyar a un partido político? ¿Cómo lo ves? Te voy a arruinar el clip, pero quiero volverme a lo anterior, porque creo que el mecanismo que vos señalas de que la gente le faltan elementos para entender la verdadera naturaleza de los problemas, sí, es un mecanismo que es totalmente cierto, pero que no es el mecanismo que hoy está dinamitando la conversación o el debate público. Creo que el mecanismo que hoy dinamita ese debate público es justamente que la gente, el consumo de toda esta información está mediado. A ver, toda la historia de la humanidad, el trabajador laburaba, no sé, 10 horas, 8 horas, volvía a su casa, se ponía en pedo con lo que mejor que tenía, se iba a dormir y volvía a trabajar. Y hasta que un día se moría, ¿está? Qué sé yo, tenés el caso de los rusos con el vodka, o los de Alemania y toda esa zona europea con la cerveza, los mediterráneos con el vino, lo que sea. Hoy por hoy, bueno, ponele que tenés el porro, tenés otras drogas, pero un gran vicio es este. Entonces la gente consume la información que yo te dije, mediada por su hedonismo o por su búsqueda de escaparse de la realidad y ver algo que le permita apagar la cabeza. No está viendo o consumiendo toda esta información con el chip de, che, loco, voy a entender mejor la realidad. Entonces, hoy el mecanismo que impide una conversación pública o un debate público me parece que es no la falta de los elementos, que sí, la gente le faltan elementos, pero no llegamos ni siquiera a que la gente intente entenderlo y no le sale. La gente no intenta entenderlo. La gente lo único que quiere es, como te digo, escuchar lo que le hace sentir bien. ¿Sí? Y es muy gracioso. Yo el otro día, viste, vos subiste un par de videos míos
Y vos tenías en los comentarios gente que me decía, cuca de mierda, y gente que me decía, qué libertario del orto. ¿Cómo pueden convivir dos personas que ante el mismo estímulo dicen lo contrario? ¿Me entendés? Sí, estoy seguro que es por estupidez, porque hay mucha gente que capaz no estaba entendiendo lo que estábamos hablando. Entonces la estupidez está ahí. Pero también es por las ganas de seguir creyendo que el otro es un estúpido y yo soy un crack. ¿Sí? Porque eso es parte del placer y del descanso cotidiano de la persona promedio hoy por hoy. Entonces a mí me parece que además de mejorar a nivel de educación, tendría que existir un consumo distinto, así como antes te hablaba del consumo de la música, un consumo distinto de la información. O sea, que la información, mirala en TikTok, mirala donde vos quieras, pero mirala para analizarla, no la mires para regocijarte en tu propia genialidad o en que estás de acuerdo o en que los otros son unos estúpidos, digamos, los que piensan distinto a vos. Sino que aproximate la información desde las ganas de analizar. Y ahí seguro te vas a encontrar con que no tenés elementos, pero bueno, capaz estudiás para tener esos elementos, qué sé yo. Tenés que tener tiempo, obviamente. Entonces yo creo que hay una restricción material y una restricción cultural. La restricción cultural es que no está dada la educación, ¿sí? Para que las personas entiendan lo que pasa, pero además no está dada la costumbre de analizar la información queriendo entenderla. Y después el problema material es que la gente no tiene tiempo ni tiene energía para destinarlo a analizar o a educarse para analizar lo que pasa en la sociedad. Entonces ese para mí es el flagelo de la democracia. Tendría que haber un tiempo destinado a culturizar a la población. El tema es que eso no te garantiza mejores resultados, porque el sistema político con mejores resultados hoy no es el capitalismo liberal, es China, ya lo hablamos la otra vuelta, el capitalismo autoritario. Entonces, tenés que tener un tercer cambio cultural, que es que estemos dispuestos a hacer una mejor política con la ilusión de que en algún momento podamos tomar decisiones que nos hagan vivir mejor, por más que sabemos que no está garantizado que por más que porque toda la población esté mucho más educada y se tome mucho más en serio el debate público, los políticos van a tomar mejores decisiones. No está garantizado eso. No está garantizado que vamos a vivir mejor por destinar tiempo a el debate público. Entonces tenemos que estar dispuestos a intentarlo pese a todo. Con lo cual son cambios culturales muy difíciles, ¿viste? Sí. Cada vez que entro a hablar de esto me doy cuenta de que los problemas son mucho más grandes de lo que pensás que son. Como el mundo es mucho más difícil de lo que pensás que es. Sí, no sé cómo se resuelve eso, pero ciertamente es un problema que vamos a tener permanentemente mientras vivamos y existamos como humanidad, el tratar de manejar el poder de una manera en la cual no se corrompa en contra del ser humano. Pero en esa. Me sale volverte a esta pregunta que realmente me interesa ver cómo lo ves, esto del financiamiento de medios que sean pro un partido político. Hablamos afuera de cámara y ha sido también un tema que he visto repetido en varias personas hablando de esto en los últimos meses, quizás, últimas semanas, que el dueño de Blender y de Carajo es la misma persona. Blender siendo ¿qué dirías? Un medio pro-kirchnerista o más progresista y Carajo siendo más definidamente libertario. Pero de igual manera, como los dos están en extremos distintos o en las antípodas del otro, vamos a decir. El dueño es el mismo. ¿Cómo estás viendo toda esta movida? Es más, o te tiro otra cosa que no tengo ni idea de dónde lo sacó, porque yo no sé de esa información. Pedro Rosenblatt ganó un premio el otro día y dijo, les mando un beso a Carajo, que de los medios financiados con plata de la CIDE es mi favorito. No sé a qué apunta Pedro Rosenblatt porque no hice la investigación con que Carajo está financiado por medios de la CIDE. Ni idea. Te lo tiro en caso de que sepas algo, pero preguntarte cómo ves toda esta movida de que haya medios financiados y que sean pro un partido político. ¿Cómo lo ves? En principio es porque es negocio. Porque, a ver, yo tengo mi canal en el cual hago un análisis político que me pueden seguir, que se llama Francisco Arévalos Piso, pero obviamente a mí me podría ir mucho mejor si hago contenido para los libertarios o si hago contenido para el progre palermitano, ¿sí? Por la dinámica de las redes sociales que ya te expliqué. Entonces, como lo que garpa es eso, bueno, sí, se crean canales de streaming que están dirigidos a un público o al otro, ¿está? En principio es un negocio. Después, obviamente, que ese negocio al político le sirve. Porque hoy por hoy, a ver, desde
la victoria de Milei quedó claro que las redes sociales son el mejor medio publicitario que existe para una campaña política, ¿sí? Porque hay mucha gente que quizás no va a ver una pantalla gigante que pones en la calle o un afiche, o que, bueno, no va a poder ir a un mitin o a una recorrida que vos hagas por cierto barrio o por cierto pueblo del interior, pero que tiene un celular y te va a ver, sea de la clase social que sea del estrato económico, lo que sea. Entonces, obviamente que al político le sirve, pero antes que ser un medio para los políticos, es una forma de hacer negocios para gente que poco tiene que ver con la política. O sea, el dueño de Blender, perdón, el creador de Blender y carajo, que después vendió los derechos, es politólogo, claramente algo de política entiende, pero evidentemente no quería beneficiar ni a un partido ni al otro con la creación de dos canales antagónicos. Supuestamente los canales de YouTube Agarra la Pala y Revolución Popular Noticias también son del mismo. Yo creo que son personas que simplemente quieren hacer negocios, ¿me entendés? Y encuentran que esa es la forma óptima. Eh, Realmente me cuesta ver otra explicación, aunque obviamente hoy que Milei está en el Ejecutivo, ya es sabido que hay muchos ex influencers, digamos, o ex creadores de contenido libres, que hoy ya tienen un salario que lo pagamos todos con la tuya contribuyente, digamos. Metámonos por ahí. Estaba apuntando a que por ahí, si sos una persona leal al partido y yo gano, te puedo dar un carguito. Va por ahí. Bueno, ¿pensás que tiene alguna incidencia negativa en cómo manejamos la política o en cómo elegimos personas idóneas para ocupar esos cargos? No, ¿por qué? Me voy a explicar. Porque algo que pasaría de todo modo por la dinámica que te digo y que de hecho surgió orgánicamente. ¿Sí? Porque, a ver, el extremismo libertario en las redes surgió solo. No surgió con la plata de nadie. A Milei podemos decir hasta qué punto no lo patrocinaba Urnequian de América. Te la concedo a esa. Pero todos los otros libertarios que tienen su canal de YouTube no pueden haber estado todos comprados. Entonces, y las visitas no estaban compradas, desde luego, o sea, en la población eso resonó, estén pagados o no estén pagados. Y las redes sociales, a ver, a Google o a Mark Zuckerberg no le interesa mi ley. A ellos lo que les interesa es hacer plata a ellos y tener captada tu atención, sea con los políticos de un lado o del otro, no interesa. Entonces, el campo de batalla no está diseñado para que gane ni uno ni otro. Y el campo de batalla es el que pone las reglas para que este Blender prospere, carajo prospere o quien sea. Entonces, no, esto surgiría orgánicamente de cualquier modo. Yo creo que lo que hace el que le paguen un salario y le den un carguito a los influencers más leales al gobierno es asegurarse que no van a ser, no sé, la del Presto, que hoy por hoy critica un poco más, o la de Tipito Enojado, no sé si criticará o no, pero digo, hay varios que eran muy, muy fanáticos de Milei y se empezaron a dar vuelta, ¿viste? Están tratando de cuidarse para que no pase eso, de darle un poquito más de estabilidad al sistema, pero el sistema de refuerzo de las creencias de las personas eh, surgió orgánicamente. Es un sistema social que, como todos los demás sistemas de la sociedad, surge orgánicamente y se mantiene y es tan poderoso justamente porque no depende de la mano de nadie, sino que depende de la acción coordinada de miles de personas que no puede cambiar, digamos, por decisión de nadie en particular. O sea, algo que aparece solo. ¿Sí? Por eso ha definido tanto, ¿no? Esta dinámica de polarización en las redes. Pero como te digo, obviamente que el gobierno va a buscar darle estabilidad a eso con un poquito de plata y un poquito de nepotismo, creo que le podemos llamar. Sí, me parece terrible, hermano. Como ya cuando ves la calidad de diputados y senadores que tenemos, ¿qué hace Lilian Emoine sentado en el honorable Congreso de la Nación? Ese tipo de cosas, hermano. De los dos lados igual, ¿no? Como son los resultados de años de declive del sistema. No la veo, no la estoy viendo. No la estoy viendo a cómo se remonta esto. Porque en ese sentido, de vuelta, te voy a volver al mismo punto. Creo que estamos inclinándonos y coqueteando con el fascismo. Lo cual es muy irónico y paradójico que sea a través de un partido libertario. Hablemos un poco más. ¿Qué pasó con Mondino? ¿Qué pasó con Marra? ¿Qué pasó con Espert?
¿Qué pasó con el 3%? ¿Qué pasó con Libra? Porque todos los errores son errores no forzados y que se metieron en la traba de ellos mismos. Se dispararon en su propio pie. Entonces, eh, hay cosas que tienen más sentido con lo que te acabo de decir y otras que no tienen tanto sentido. Lo de Esper, lo de Karina, lo del 3%, lo de Libra, lo podemos hablar también. Pero el hecho de que se hayan tomado pasos para que el partido sea cada vez más unipersonal y que la única figura que quedó reconocida es Milei y Victoria Villarruel no está hablando y está detrás de escena y Marra ya no está más y Mondino ya no está más, Esper ya no está más, que era también un cuadro, si se puede decir esas cosas, alguien reconocido dentro de ese lado de la política. ¿Quién te queda ahora? Venía hablando con alguien hoy y me decía, yo creo que quizá en 2027 gane la Libertad Avanza, pero con alguien que no es Milei. ¿Quién es ese alguien que no es Milei hoy, de ese lado? ¿Quién es el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Cómo lo ves? Se fue Francos. Me parece que esa fue una gran omisión que hiciste porque ese era el pegamento que juntaba todo. ¿Quién es el segundo hoy en la Libertad Avanza? Y no te puedo decir Adorni, porque Adorni ya tiene otro cargo. No sé. La verdad que no lo sé. Y es complicado porque Milei es un personaje que todo lo que lo hace ser mal visto por sus votantes es también lo que le da la confianza a los votantes. O sea, el hecho de que sea un loco es lo que hizo que muchos confíen en que no iba a chorear, en que era sincero, en que era directo, frontal, en que no le iba a temblar la mano y por eso lo votaron. Pero también hoy están dando muchas encuestas y vos te das cuenta si hablas con la gente que ha votado a la Libertad Avanza, que dicen, che, todo bien con Milei, pero algunas de sus actitudes son un poco demasiado extrañas para mi gusto, por decirlo de alguna forma. Hay muchos que piensan eso, pero no hay otro que tenga las virtudes de Milei sin los defectos de Milei. Entonces, me parece que cualquier segundo de la Libertad Avanza es demasiado distinto a Milei como para que pueda tener el mismo éxito que tuvo. Yo creo que de todos modos va a reelegir la Libertad Avanza. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Y si bien, si vos te fijás los candidatos a presidente, salvo Milei, que es un candidato muy anticipado, pero Alberto Fernández, un año antes, nadie lo tenía en el radar como posible futuro presidente. Macri sí estaba en el radar, pero podría haber ganado Scioli, que se quedó muy cerca. Y a Scioli tampoco, si él era el gobernador de Buenos Aires, no estaba confirmado que iba a ser él tampoco. Entonces, capaz, surge un imprevisto durante el 27 y aparece ese gran candidato de la oposición. Yo no creo que aparezca nadie. Y además porque en esta dinámica radicalizada de la política, si vos querés conseguir el 50% que se opone a Milei, no es un 50% que está radicalizado, ni radicalizable, es un 50% en el cual tenés un 25 o 30% que se puede radicalizar a la izquierda, pero tenés un gran porcentaje que es de centro y que no va a votar una alternativa de extrema izquierda. Entonces es muy difícil unir a los de centro y a los de izquierda o extrema izquierda o fanáticos peronistas, si querés llamarle, porque el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, pero también hay un fanatismo ahí, ¿sí? Es muy difícil unir a esos dos en una única propuesta. Y eso lo mostró el fracaso de Provincias Unidas, por ejemplo, que también puede explicarse porque quizás se mostraron demasiado federales en un país tan unitario como el nuestro, ¿no? O sea, un país donde la mitad de tu electorado está en Buenos Aires. Entonces no tiene sentido que vos apuntes a las provincias, ¿sí? Cuando cada provincia es un 5% de los votos y Buenos Aires es un 50%. Apuntá a Buenos Aires primero, asegúrate eso y después ves qué pasa con las provincias, ¿no? Es incierto el panorama futuro respecto a nombres. Yo sí creo que lo más probable es que reelija el gobierno. Eso sí creo que está bastante claro. Déjame preguntarte sobre la oposición, ¿sí? Veo que está habiendo una guerra civil, lo estoy sobredimensionando, pero está habiendo conflictos de cuestionarse las bases del peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Es de derecha o es de izquierda? Nos hicieron creer que era de izquierda y tenemos que volver al peronismo de Perón, de derecha y toda esa movida. Entonces, ¿quiénes son los nombres y a dónde pensás que va a inclinarse y a gravitar el peronismo? ¿Pensás que va a volver a ser un peronismo más de centro? Que no sé cómo... El problema es como si la Libertad Avanza es claramente de derecha, ¿podés competir con la Libertad Avanza con un partido de derecha? Parece que no tiene tanto sentido, porque estás dejando a una parte de la población sin partido y no lo estás agarrando, no lo estás captando para vos. Porque si vas a elegir ahí,
Si el electorado va a elegir a alguien de derecha, va a elegir de vuelta probablemente Libertad Avanza, no va a elegir un peronismo de derecha. Pero ponele, ¿cómo lo ves? ¿Pensás que el peronismo va a ir por la derecha, va a ir por el centro, va a ir por la izquierda? ¿Con qué nombres propios pensás que va a ir? Te tiro todos los que se me ocurren y claramente me quedo corto porque no lo sigo, no le presto tanta atención. Pero póngale, Moreno, que ahora no puede, creo, porque quedó en cana. Cristina no puede porque quedó en cana. Máximo Kirchner, bueno, ya empezó mal, ¿no? Pero Máximo Kirchner. Tenés Santoro, tenés Kicillof, que es el más cantado, vamos a decir. Tenés Scioli, ya no está en la lista. Alberto Fernández. Me queda alguno que otro más. Massa. ¿Alguno de esos? Te la tiro de otro lado que quizás no es de ese lado del espectro, pero vuelve Macri. Hay una fórmula Milei-Macri. Hay un Macri en contra de Milei con un partido de centro. ¿Cómo lo ves? Más vale que estamos a 2 años y lo que sea que digas y que yo diga va a estar incorrecto en 2 años, no hay forma de predecirlo. Pero si tuvieras que hacerlo hoy, ¿cómo lo ves y cómo va a llegar? ¿Cómo pensás que van a ser las elecciones 2027? Probabilísticamente, claramente le vamos a agarrar, pero ¿cómo la ves? Macri desde el balotaje de 2023 sabe que ante cualquier tropiezo de la Libertad Avanza, él es la pieza necesaria para arreglar todo y que los de centro o los tibios vuelvan a depositar el voto y la confianza, porque Macri sería un equilibrio, o un peso que balancearía las cualidades negativas de Milei para desde la visión del votante de la Libertad Avanza, ¿sí? Te hago una pregunta para ver si sí o no, no te quiero descarrilar. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de que la fórmula sea Macri presidente, Milei vice? Porque son dos egos muy grandes y los dos fueron presidentes ya. Es Milei. ¿Pensás que se pueden reconciliar? Estoy de acuerdo con vos, Macri tiene todas las cartas. Porque si querés tener a alguien más centrado, alguien que te devuelva la confianza, Macri es la persona. ¿Pensás que se pueden aliar? ¿Que va uno primero y el otro segundo? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Sí? Milei, Macri, no Macri, Milei. Imposible. Ok. Pues la Libertad Avanza tiene muy claro que ellos conducen y síganme los buenos, como decía el Chapulín Colorado. A mí me siguen, yo no sigo a nadie, es lo que dice la Libertad Avanza. Nunca va a pasar Macri, Milei, no, imposible. Aparte Milei vicepresidente, que para estar ahí pintado, no, imposible. Macri Villarruel. Tampoco, ¿No? porque Macri no quiere perder, quiere ganar. Y Villarruel va a perder, hermano, porque Villarruel, la estrategia que le armó Mario Russo, que es el consultor que le empezó a asesorar hace un par de meses, fue horrible, porque pasó de tener una imagen positiva de, no sé, el 40% a tener 15, 17 que tiene hoy. Entonces le salió mal esa de separarse del gobierno. Por más que hay un electorado para eso, porque hay un montón de gente de una derecha conservadora más que una derecha liberal. Existe eso, pero es menos que la gente que puede votar a Milei. Sí, siempre vas para la derrota con Villarroel. Bueno, me preguntaste por la oposición. Sí. Te faltó Grabois, Sí. Madre mía. que es importante porque el chabón mide muy poco y el chabón genera un gran repudio, digamos, de sus opositores, pero es el extremismo de la oposición. Y te hablé de que estamos en la política de los extremismos, no estamos en la política de los moderados. Lula se tuvo que hacer el moderado para ganarle a Bolsonaro. La pregunta es si eso es posible en Argentina, que como ya te dije, es un país de por sí menos moderado que Brasil, que siempre se tiende a dividir en dos polos, ¿sí? Y que no tiene 5 partidos todos competitivos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, desde el tipo más de derecha que no votó a Milei hasta el Partido Comunista, que está dentro del Frente de Todos. No sé si lo sabías. No te dije MST, no te dije Frente Izquierda, te dije Partido Comunista, está dentro del Frente de Todos, ¿está? Entonces, desde esa extrema izquierda, pasando por Grabois, pasando por Kicillof, o Máximo Kirchner, por Kicillof, por Massa, por Moreno, hasta llegar a la gente que es más o menos de centro, derecha, pero no votó a Milei. ¿Hay alguien que se pueda parar en el centro? Porque hoy por hoy hay más anti-Milei que pro-Milei. Milei tiene una imagen positiva de 44, 43%. ¿Está? Entonces, si vos conseguís el otro 55%, ganaste. Ahora hay uno que pueda unir a el morenista con el comunista. Sería Massa. Pero Massa se quemó. Sí. Porque ya quedó en la memoria de la gente como un tipo que casi nos lleva a la hiper. Nos llevó a una hiper, digo, porque nos llevó a más de 100% de inflación, pero no nos llevó a una hiper en términos de 13.000%, como dijo Milei. Pero ya, a ver, si bien lo que se dice y se hace en política parece prescribir al poco tiempo, la gente tiene una memoria a muy corto plazo,
en parte por lo que te dije, porque creen lo que quieren creer y olvidan lo que les conviene olvidar para mantener sus creencias también. No creo que Massa tenga chances. Entonces yo creo que el candidato que puede llegar a unir a los Grabois, a los morenistas, a los que no son peronistas, tipo un Manes, un Schiaretti, que digo, es peronista Schiaretti, es peronista Yarlora, pero siempre se quieren jugar con Macri, porque además Schiaretti tiene una relación personal de décadas con Macri, y quieren jugar con el centro, con el empresariado, con el campo, con otros sectores que tradicionalmente no siguen tanto al peronismo, ¿sí? Este, mm, Pienso que el que se para en el centro de esos dos polos hoy es Kicillof. Otro que se para en el centro es Pichetto. El problema de Kicillof y Pichetto es que Milei representa una evolución del clivaje en la política. El clivaje es la línea divisoria o la grieta que te divide derecha o izquierda o como vos le quieras llamar. Antes la división era peronismo y antiperonismo. Yo creo que Milei hoy ya no es más antiperonismo, es algo nuevo. Es decir, si aparece un candidato fuerte del peronismo, Milei se potencia en tanto antiperonista, pero en realidad Milei hoy es libertario. Hoy gana porque logró convencer con sus ideas a más o menos el 30% que lo votó en primera vuelta en el 23. O sea, hay gente hoy que ya no vota la alternativa al peronismo porque es antiperonista, sino porque cree en un proyecto con toda una base teórica, como es el proyecto de Milei, que te puede gustar o no, pero digo, tiene su sustento y tiene su ideología. Que es importante hoy, porque hoy tenés que tener una ideología de la cual rellenar esas 2 horas de contenido que le metés en la cabeza a tus fanáticos, digamos. No puede ser puro palabrerío. Entonces es importante eso. Y, y lo que pienso es que se puede armar un antimileísmo como alternativa al mileísmo y que hoy por hoy sea libertarios o derecha, digamos, contra lo anti de la derecha que sea el peronismo con otras cosas. Pero sí o sí, esa antiderecha tiene que ser una alternativa que no nos traiga recuerdos del pasado, que no nos traiga recuerdos, bueno, Massa, tachau, pero digo que no parezca vieja política. ¿Viste Zoran Mamdani, el nuevo electo en Nueva York? Bueno, un candidato de ese estilo, el que haría falta en Argentina, para lo que sea la alianza anti-Milei, porque Milei representa para el 30% de la población unas ideas de libertad económica, política, pero para la totalidad de los que más o menos le simpatizó en algún momento a Milei, que sería ese 50% de la población, representa antipolítica, en el sentido de sinceridad frente a discursos perfectos y demoledores como el de Massa, que le ganó el debate a Milei según cualquier parámetro que quieras, y sin embargo, ese ganar generó repulsión en la gente, porque parecía un tipo sumamente hábil para la mentira. Y lo que la gente quiere es un tipo que no sea hábil para la mentira. Es más, quiere un tipo que se pegue tiros en el pie constantemente con su sinceridad, como lo hizo Milei. Porque eso te demuestra que claramente el tipo no quiere mentir. Capaz está todo armado, ¿no? Para que a uno le dé esa sensación. Pero la gente se siente más segura con un tipo incapaz de mentir y que por eso dice cosas que quizás no le gustan, que con un hábil charlatán, llamémosle. Entonces, a mí me parece que hace falta alguien que plantee una alternativa a Milei que se materialice en ideas concretas como son las ideas del liberalismo. O sea, corramos el Estado todo lo posible. Bueno, una alternativa a eso. Y el peronismo hoy, que es la principal fuerza de oposición al gobierno, no tiene un sistema de creencias claro. Por eso es que hay una grieta y un debate interno muy grande. No queda claro cuál sería el plan de gobierno de un gobierno peronista. Porque nunca lo tuvieron. Y porque Alberto Fernández no lo tuvo, porque la dinámica populista no es tener un plan de gobierno, es tener un enemigo y aglutinarnos todos en contra de ese enemigo. El problema es que hoy la gente ya no quiere eso, porque ya le cayó la ficha de que, es decir, sí quiere eso, porque Milei es eso, el enemigo es la casta y nos juntamos todos contra la casta, y se juntaron Villarruel y Milei que ideológicamente no tienen nada que ver. Entonces, el gobierno también es eso, pero con un poco más de sustento ideológico, que le ha permitido tener un plan de gobierno más o menos coherente. Entonces, yo veo que en la oposición no hay un sistema de creencias que le haga creer al votante indeciso, ¿sí?, que van a poder gobernar de acuerdo con un plan. Y eso en Argentina, hoy por hoy, es importante.
¿sí? Y Zoran Mamdani ganó así, diciendo, bueno, mis políticas son estas, y decía, por ejemplo, bueno, vamos a hacer que el transporte público sea gratuito y para eso vamos a tener que poner un impuesto del 3% al 1% más rico de Nueva York. Y cuando le preguntaban, che, loco, ¿por eso no te parece extremo? No, mirá. Y le mostraba los cálculos, le mostraba todo de por qué él iba a hacer eso. Decía exactamente lo que iba a hacer, y son políticas que es muy difícil que estés en contra, porque digo, es ponerle impuestos a un porcentaje muy pequeño de la población, y no es apelar a quitarle a los más ricos como un discurso abstracto, que eso es peligroso, porque si el más rico es como pasa con el impuesto a las ganancias, ¿no? Que se vendía como le vamos a sacar a los más ricos para darle a los que menos tienen, y le sacaban a un montón de gente que tenía muy poco o que era de clase media baja, ¿sí? Entonces, si vos planteás políticas concretas que logren atraer tanto a la gente de centro como a la gente de muy de izquierda, ¿sí? ¿Por qué los aglutina a todos? Porque prefieren eso antes que un Milei. De 10 se puede plantear una oposición. El problema es que no hay una persona que inspire la confianza en la gente para ser la cara o el rostro visible de ese proyecto. Porque Pichetto, vieja política. Grabois, un extremista. Moreno en cana. Cristina en cana. Máximo Kirchner, el hijo de la que está en cana. ¿Quién me está faltando, boludo? Kicillof, vieja política. Yo me comí el discurso cuando el tipo lanzó Movimiento al Futuro, que es su espacio político. Me comí el discurso de 2 horas para ver si se venía algo nuevo o no. Amigo, parecía un discurso de Cristina del 2010. Y la gente se da cuenta de eso. El 20% recalcitrante kirchnerista, en su mayoría de provincia de Buenos Aires, lo puede votar, pero el resto de personas, digamos, de la oposición, no sé si se siente tan identificadas con ese discurso de Kicillof. Entonces, Kicillof también lo veo como parte de la vieja política. Massa es la cara del 132%, o no me acuerdo cuánto tuvo de inflación la Argentina en el 2023, 200%, no me acuerdo cuánto tuvimos. Mucho más que el 100%, eso seguro. Entonces, son todos políticos que las personas no le van a prestar el oído para escuchar este plan de gobierno concreto que puede plantar una oposición en contra de Milei, y que tiene que plantear, porque como te digo, la gente quiere ideas, ya no quiere simplemente oponernos al gobierno. Entonces, yo creo que los candidatos son esos que dijiste vos y que te complementé yo. Parecía que Yarlora, parecía que Puyaro jugaban. Hoy por hoy no juegan tanto, porque si bien son bastante de centro y conciliadores, sacaron 4% creo en las últimas elecciones, o 5%. Después, bueno, dentro del peronismo Quintela quería liderar también. No tiene una gran intención de voto, creo que tiene una imagen, creo que tiene un conocimiento del 5% en la población a nivel nacional. O sea, no lo conoce nadie, al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Entonces, creo que ningún candidato de la oposición está apto para hacerle frente al gobierno. Por eso el gobierno tiene vía libre para cagarla todo lo que quiera, que me parece que igual van a ganar. Y si en algún momento tienen algún problemita, bueno, lo llaman a Macri, el as bajo la manga y lo ponen de vice. No creo que nunca el gobierno va a estar en una posición tan mala, ni tampoco una posición en la cual le sea rentable moderarse tanto como poner a Macri a la cabeza y la Libertad Avanza atrás. No creo que eso suceda. Creo que tienen que cagar muchísimo para que eso pase. Y se haría, no sé si bajo la libertad avanza. Quizás se haría Milei pintado amarillo. No sé si se puede, creo que son tan figuras tan número uno. Esto de que los dos son alfa, ¿me entendés? Como, no me gusta hablar en esos términos, pero los dos son número uno. Entonces como sería muy difícil unirlos en ese sentido. Y estaba pensando como cuál sería una buena opción para unir a la izquierda y el centro. La UCR no era el centro izquierda, históricamente. Y pregúntate un poco también por ahí, como, ¿qué es la UCR para vos hoy? Siendo que era un partido de tantos años y de tanta historia en la política argentina. ¿En qué quedó? ¿Dónde está hoy? La UCR no es nada. Y es el futuro del peronismo, que tampoco va a ser nada. Para mí. ¿Por qué? Porque la UCR se crea en el siglo XIX, ¿no? Con Leandro Alem, que enarbola las banderas de la democracia y de la transparencia en el gobierno. Tenemos democracia, no tenemos transparencia en el gobierno, pero con transparencia en el gobierno no se come, ni se educa, ni se cura, como decía, parafraseando, digamos, a Alfonsín. Entonces vos no podés ganar elecciones hablando simplemente de transparencia y de democracia, porque una ya la tenemos y la otra no nos lleva a ningún lado, más allá de que todos obviamente la deseamos y es algo
que realmente está en falta en la Argentina la transparencia y la rendición de cuentas, eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que desde la década del 20 para acá el radicalismo ha estado dividido y entró en una lenta decadencia. Primero con Irigoyen y Alvear, después con Frondizi, e Ilia, ¿sí? Después con Balbín y los otros, que Balbín sería una línea más Ilia, más radicalismo del pueblo se llamaba, y Frondizi era más la línea de los intransigentes. O sea, una línea que era más intervencionista y nacionalista, simplemente por principios nacionalistas, pero muy antiperonista, que era Ilia, y otra línea que era más pragmática en lo político, pero... Y bueno, y pragmática también en transar con el peronismo si hacía falta, que era Frondizi. Después estuvo Alfonsín como una gran unión de todo lo que había en el radicalismo, pero porque veníamos de una dictadura, amigo. Entonces ahí la democracia, como pilar, volvía a tener peso. Hasta que no perdamos la democracia con un fascismo, como vos decís, no va a volver a tener vida el radicalismo, ¿sí? Porque sus banderas no significan nada en el clivaje político que hay hoy o en la división política de hoy. Y el peronismo le está pasando eso. El peronismo es justicia social, independencia económica, soberanía política. Esas son las banderas que siempre enarbolaron, ¿ok? De a poquito las han ido perdiendo. De a poquito las han ido perdiendo. Porque la justicia social originalmente era, demos jubilaciones, era, creemos barrios para los sin techo, eran cosas así. Que, a ver, la jubilación hoy ya existe. Se está poniendo en duda. Por las razones demográficas y por las razones fiscales de Argentina también. No nos tenemos que ir a la demografía global para hablar de que las jubilaciones están en riesgo, digamos. Independencia económica hoy es imposible por la globalización. Soberanía, sí, es imposible. Vos me ponés acá, pero es imposible. Disculpa, me perdí en la justicia social desde ahí. Por favor, retómame. Me dijiste, independencia económica es imposible. Ok, lo escuché, lo agarré. ¿Soberanía política es la tercera? Sí, soberanía política, hay que ver cómo la definimos. Yo creo que a la gente le chupa un huevo la soberanía política. ¿Me entendés? Porque hoy por hoy la gente quiere soberanía individual, es decir, quiere que... Porque, como te digo, hoy por hoy los sistemas son dos. O vivís muy bien y tratamos de erradicar la pobreza con políticas autoritarias, o te doy democracia, pero no está garantizado cómo vas a vivir, ni tu estabilidad. En ningún lado está el nacionalismo o la soberanía política. Entonces, y fíjate que los candidatos nacionalistas no son muy populares. Cunio, Moreno, Villarroel no son muy populares, ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, tenés dos que son inviables y tenés que la justicia social, hoy por hoy, yo creo que sí es una bandera que puede retomar el peronismo. Me arrepiento de lo que dije, el peronismo no está muerto todavía porque le queda la bandera de la justicia social como bandera clave, digamos. Importante, digamos, sobre todo de cara a que, como te digo, cada vez es más inviable sostener la justicia social como se entiende hoy en día. O sea que van a tener que reconceptualizarla, hacerla viable con la realidad, plantear un plan de gobierno acorde y de ahí puede resurgir el peronismo, ¿no? O capaz le cambian el nombre, como se llame, ¿no? Eso es lo que yo veo. La última que me tiraste es buenísima, ¿no? Quizá le cambien el nombre, es buenísimo. Si se deja de llamar peronismo, ya ahí colapsa totalmente, ¿no? Creo que sí, creo que tarde o temprano tiene que surgir algo nuevo. Creo que estamos proponiendo eso, de alguna manera, como no se puede revivificar algo que ya está muerto. No sé, boludo. También se me vino a la cabeza todo esto de el DNI no binario, de agarrar todas las banderas de lo que era woke, de que hoy lo llamamos woke, los woke, como se dice acá. El feminismo, el aborto, la bandera LGBT, todo eso lo trajeron adentro del peronismo. Y ahora es parte. Le va a decir que no a eso, porque hay un porcentaje de la población que está todavía metida en esa maraña. No sé, no creo que sea un 20%, pero te digo, no creo que sea tampoco insignificante, hay que ver. Mientras tirate un par de nombres más para tener tu perspectiva. Fantino, ¿Te puedo decir algo igual? por favor. Sobre lo woke. Lo woke es la representación definitiva de la política populista y que produjo el advenimiento de estas nuevas derechas. Las coaliciones populistas de izquierda necesitaban políticas en las que estén de acuerdo diversos sectores de izquierda que no están de acuerdo en nada en un plan de gobierno real. Entonces, ¿de qué estaban de acuerdo todos? Y démosle más derecho a los sin derechos.
Nadie puede estar en contra de eso. Tenés que ser muy... Va a quedar muy mal si te plantas de acuerdo en eso. Entonces, eso es lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Las únicas políticas de Alberto que recordamos son esas políticas porque literalmente era lo único en lo que se podía poner de acuerdo una coalición populista. Y ese es el problema del populismo en la democracia. ¿Está? Entonces, por eso, a ver, Zoran Mamdani gana no con palabras, sino con propuestas de políticas concretas. Y eso es lo que necesita hoy el peronismo o cualquier coalición de centro-izquierda. Un plan de gobierno concreto en torno a principios concretos. Después le agregás todo lo woke que vos quieras, no pasa nada con lo woke. Pero el problema es que cuando lo woke es un síntoma de que no tenés plan de gobierno y tenés que tirar políticas para tener contento a la mitad de la población que te votó, piensen lo que piense, por más que sean todos radicalmente distintos. ¿Qué es lo que produce eso? Que los problemas de los de menos recursos no se solucionan con DNI no binario y entonces se te van a la extrema derecha. Y surge una nueva política en la cual las personas de menores recursos votan a la derecha y la división es entre los de menos recursos y los de más recursos, pero en torno a derecha e izquierda al revés. ¿Me entendés? Y por eso te digo que nació una nueva política en torno a explicar concretamente qué vas a hacer cuando gobiernes y tener una ideología concreta detrás. Y es lo que se ve en todos los países en los cuales surgió una extrema derecha, digamos. Que la política se fue para ese lado y va abandonando, sigue siendo populista porque siempre hay un grado de populismo en la política. El día que todos tengamos ese raciocinio perfecto del que hablábamos antes y tiempo para analizar y debatir como en el Ágora hacían los atenienses, bueno, ok, ahí no va a ser más populista, pero hasta entonces va a haber populismo. Pero la gente se está avivando un poquito y pide que haya algo además del populismo, ¿no? Simplemente eso. Decime los nombres, a ver. Banco ese punto, te cierro eso. Banco ese punto de lo que recordamos a Alberto es eso, porque era el cotillón, los papelitos de colores, como para, miren chicos, estoy haciendo algo bueno para todos, estamos incluyendo a más gente. X. Banco, como van a tener que buscar algo más, la izquierda va a tener que buscar algo más que políticas woke para ser relevante, como ya quedó en esa carta, 100%. Ahora hay que ver si lo terminan trayendo. Lo que estoy tratando de proponer es, hay que ver si los terminan trayendo o si la imagen, el costo de tenerlos adentro es tan grande que los terminan empujando, lo cual sería terrible también. Como no hay buenas soluciones ahora que abrazaste esa ideología. A eso voy. Vamos a ver en qué termina eso. Pero te quiero tirar un par de nombres. Fantino es uno. Si pensé que se va a meter a jugar con alguna candidatura en cualquier lugar. Pero Rosenblatt, Rebord, esa gente que está metida en política, el Gordo Dan no le da para nada, me parece. Como el Gordo Dan no tiene chance de ganar ningún cargo, ¿no? Me parece que si bien es el que lleva adelante el proyecto de carajo, o el que está sentado al medio, no creo que le dé para candidatearse a nada. Quizás lo haga, anda a saber. Pero Rebord, que es una persona que sabe hablar y sabe pensar. Pero Rosenblatt, Fantino. ¿Pensás que pueden llegar a candidatearse y a llegar a algún lado con eso? Sea presidente, sea gobernador, sea a algún lado. ¿Pensás que se van a meter a jugar? Bien, nos quedamos sin batería en la cámara. Te estaba preguntando sobre Fantino, Rosenblatt y Rebord. Si pensás que se van a candidatear para algo, sea presidente u otra cosa, ¿cómo es ese fenómeno de podcaster convertido en político? Bueno, yo lo que te estaba contestando es que son candidatos ideales, ¿sí? Porque son tipos que tienen presencia constante en los medios, lo cual hace sentirlos cercanos a las personas y hace sentirlos como de confianza. Y hoy por hoy, como te dije, es muy importante que la gente confíe en que más o menos no vas a chorear, ¿sí? Y en que más o menos lo que sea que defiendas, realmente lo crees. Entonces, en ese sentido, es interesante. Por otro lado, obviamente que el arte de la dialéctica ya lo tienen todos instalado. Y además me parece que tanto Rebord como Fantino son tipos que a su manera saben leer hoy en día para dónde viene la mano siempre. A veces se equivocan, a veces no. Fantino le jugó en contra a Milei los últimos meses y se equivocó. Pero creo que en general saben leer para dónde va la Argentina los guasos. No solo por las editoriales que hacen, sino por dónde eligen plantarse ellos para tener más visitas. Creo que esa presencia de ya muchos años en los medios les da cancha en entender las emociones de las personas y eso es muy importante. Pedro Rosenblatt también, pero yo lo pondría por un escalón por debajo de Rebord. Pero sí, yo creo que son candidatos para el futuro. ¿Pensás que pueden tener chance en 2027? Fantino no va a ir como en contra de Milei, me parecería muy raro si pasara, pero ¿pensás que Pedro Rosenblatt o Rebord tienen chances si se candidatean
de hacer una buena pelea? O sea, lo que te estoy tratando de preguntar es si pensás que pueden ganar una interna en el peronismo con todos los nombres que ya mencionamos, Kicillof, Massa, Grabois, Máximo Kirchner, Santoro, habrá otro. Eh, ¿Pensás que Rebord o Rosenblatt pueden ganar una interna a todos los políticos establecidos dentro del peronismo? No, porque yo creo que Rebord podría más que Rosenblatt, pero el problema es que hay mucha gente que no consume su contenido, por más que sean ultra mega famosos, ¿sí? Y quizás hasta millonarios, ya sean los guasos con sus iniciativas, capaz que no. Pero por mucho éxito que tengan en las redes, recordemos lo importante del aparato en el peronismo. Y salvo que ellos tengan unos contactos ya muy fuertes adentro de la estructura partidaria, este, los intendentes y los distintos, llamémosle punteros, ¿no? Que manejan el aparato que se moviliza a la hora de fiscalizar y demás, probablemente estén con un candidato más tradicional de la política. Y por la naturaleza de cómo es la carrera política dentro de un partido, en la cual vos arrancás siendo un fiscal y terminás siendo seguís siendo un militante y después sos candidato en una lista sábana y no entrás y después sos candidato a la legislatura bonaerense y entrás y después sos candidato a intendente y después gobernador y así, es como que hay una carrera que seguir ordenada. Y que venga un tipo de afuera y que lo pongan de pecho de candidato a presidente, ¿sabes cómo les va a arder, no? A los que vienen haciendo carrera hace 10 años. Y las decisiones en gran medida se toman gracias al consenso de todos esos que vienen hace años haciendo carrera y están en rangos medios y nosotros no les conocemos la cara ni el apellido, pero quizás en algún partido bonaerense sí los conozcan. Entonces, yo creo que por una cuestión, como te digo, de la importancia de la estructura en el peronismo concretamente, es difícil que sean candidatos. Y si fueran candidatos, es difícil que el aparato les juegue a favor, digamos, y que lleguen a ciertos lugares medio recónditos, digamos, porque Milei en el 2023 era mucho más conocido y ampliamente conocido de lo que va a ser Rebord en 2027. Y estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Milei, digamos, viene... Aunque bueno, Rebord viene desde el 2020 más o menos, haciéndose muy conocido. Son 5 años. Milei también le llevó 5 años porque arrancó... No, arrancó en el 17. Más o menos como... En el estado que Rebord estaba en el 20, Milei estaba en el 16-17. O sea que a Rebord habría que darle... capaz para la siguiente elección. Y Rosenblatt lo veo todavía más verde. Fantino no, Fantino lo veo recandidateable, pero lo veo más... Está bien que él ahora se empezó a correr de la Libertad Avanza, pero lo veo más como, en vez de meterlo a Macri, veo que meterían a un Fantino para entibiecer a la Libertad Avanza si fuera necesario, ¿sí? No creo que Fantino se... Por más que él declaradamente me parece que simpatiza más con lo que es Provincias Unidas hoy, no creo que vaya por un espacio más de centro, sino que iría más con lo libertario. Y sí, me parece que es un candidato interesante, porque lo sigue mucha gente e inspira confianza porque la gente lo conoce hace mucho tiempo. También es cierto que, así como tiene un piso interesante, tiene un techo más bajo que los otros, porque también hay gente que lo conoce y no le gusta, y está seguro de que no le gusta y no va a cambiar de opinión. Que eso es lo que pasa con todos los políticos que te dije de hace mucho tiempo. Quizás tengan un piso alto y eso los hace ser posibles candidatos, pero ninguno tiene un techo lo suficientemente alto como para sobrepasar los votos de Milei. Entonces por eso te digo que no hay chance que gane un Kicillof, un Grabois, un Máximo Kirchner o quien sea. ¿Hay algún wild card? Así como uno que va a decir, mira, este, aguante los Rolling Stones, loco. Eh, alguno que no hayamos hablado, que pensás que podría ser alguien que dé una sorpresa de este estilo. Quizá hay alguno dentro del el mundo mediático o de la gente que está ganando atención y que está siendo reconocida que no mencionamos y que quizás podría ser candidateable. Sea por el centro, sea por derecha, sea por izquierda. ¿Hay alguien que veas? Déjame hacerte esa pregunta y una en simultáneo. Alguien que sea joven, que vos veas que tiene chances de ser elegido a gobernador o presidente. Alguien joven, te digo, menos 30. No, menos 30 imposible. Eso es lo primero. Absolutamente imposible, porque no conozco ninguno. ¿Vos conocés alguno? Te estaba por hacer esa pregunta. Hagamos un challenge, ¿sí? Tírame todas las personas que conozcas menos 30 en la política de Argentina que sean reconocidas o que vos conozcas. Yo tengo uno. Cri, cri, cri. No, a ver, déjame pensar a ver si te tiro alguno. Reconocidos.
Amigo, Nacho Torres no tiene menos de 30. Es el más joven que se me ocurre que es un personaje importante. Tiene 34, creo. Es el gobernador de Chubut. Eh, Era uno de los rostros, digamos, de Provincias Unidas. Marra no tiene menos de 30 y ya no está en la Libertad Avanza. No, muy difícil. Imagínate que el candidato joven es Graboy, que tiene como 40 años dentro de la oposición, ¿no? Muy Eh, difícil. ¿Cuántos años pensás que tiene Marra? Marra debe tener 34. El pibe Marra, ahí mismo te digo cuánto tiene. No, tiene mucho más, boludo. Yo digo que tiene más, ¿eh? Tiene más de mucho 40. Tiene 41, 42. Es del 82. Tiene 43 años. Fíjate cómo tenemos corrida la vara de la juventud, pues no hay juventud en la política, totalmente. El pibe Marra era la cuenta. La única persona que se me ocurre es Ofelia Fernández, que ya no está, pero es la única menos 30. Única. Me parece una locura eso. No puedo entender que no haya un joven con ganas de decir, bueno, mira, estas son mis ideas. Y esto es lo que puedo hacer. Que pierda, ¿me entendés? Pero que haya alguien menos 30 diciendo, bueno, como, yo soy el que sigue. Y después tener 20 años para hacer tu carrera política. Pero me parece una locura que no existan. Y bueno, Ofelia Fernández era un producto de el peronismo y también de la toma de escuela y de todo lo movía, como la fogonearon y prendió. Bien ahí. Celebro que le ha ido bien y parece que le encontró la vuelta a su economía personal. Pero fuera de eso, no sé, no he visto nunca, no he visto a nadie más que sea así un joven o una joven apasionada por la política y por así, bueno, el cambio viene de la juventud, pero no hay nadie, no estoy viendo nadie ahí. Rosenblatt y Rebord tampoco están en... ¿Cuántos años parece que tienen? Rebord creo que tiene 34 y Rosenblatt tiene un poco menos, tiene 31 por ahí. Ahí te digo. Tomás Rebord, edad, 32 dice acá, de 1993. Rosenblatt, edad. Puede ser que sean más o menos jóvenes, pero esos son los más jóvenes, 35. Este es un pibe, ¿no? ¡Boludo! Rosenblatt 35, Rebord 32. Son los más jóvenes, no están estrictamente candidateados y no están estrictamente en política. Pero sí, así como los que están dentro de la política sin tener una candidatura, esos son los más jóvenes, ¿verdad? No hay nadie menos 30, hermano. Eso parece una locura. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Para adelante. Me dijiste, pensé que 2007 gana la Libertad Avanza, Milei en la cabeza. La izquierda, o lo que sea el peronismo, que no sabemos si va por izquierda, por derecha o por el medio, los ves totalmente desorganizados, pensás que no se van a poder organizar bien para... O pensás que van a agarrar alguna... No, no. No, para mí yo lo vengo diciendo con mis amigos hace un montón de tiempo, me da lástima porque me habría encantado decírtelo antes inclusive para que quede guardado. No, para mí el 27 lo gana Milei y el segundo mandato de Milei, o sea, del 27 al 31, va a ser complicado ya en términos de desempleo y de el ingreso de la población. Y ahí es donde va a haber una victoria de lo que sea la oposición en ese momento, digamos, ya con tiempo de haberse armado y con las consecuencias de este modelo claras puestas sobre la mesa. Porque hoy por hoy no tenemos claridad, no tenemos. La gente que ha votado a Milei dice, yo tengo que poner una ficha acá, tengo que darle mi voto de confianza y tengo que esperar para que esto se desarrolle y yo pueda ver para dónde va este barco. Ya va a estar muy claro para dónde va el barco en el 31. Y bueno, como yo te conté la otra vuelta que hablamos, que para desarrollar la Argentina y mejorar los estándares de vida de la población, vos necesitas mucha inversión del Estado, y esa inversión del Estado no la va a hacer Milei, y la inversión de afuera va a venir para cuestiones extractivistas. Lo único que nos puede llegar a salvar es que de repente la Patagonia se vuelva en un hub de la IA. Pero tiene que ser extremo, no me vale un data center, ¿me entendés? No, tiene que ser algo que haga entrar muchísima guita y que no sea guita que después se vaya o que quede guardada o que se invierta en burbujas financieras, sino que vaya al consumo. Si esa plata no se filtra y va al consumo dentro de nuestro país, bueno, van a explotar los bares, las cafeterías, la cultura, todo lo que sea sector servicios, ¿me entendés? Los Rappi, los Uber, que quieras que no, también es trabajo, todo eso va a explotar y la Argentina va a mejorar, pero los laburos van a ser eso. Ahora, si no viene un montón de guita por minería, energía, inteligencia artificial, y ese montón de guita
se queda en el país. Son dos condiciones muy difíciles de que ocurran. Yo no creo que a este gobierno en el 31, digamos, vaya a terminar bien. Claramente no lo veo. Entonces yo creo que no es una dinastía que va a seguir tipo década ganada, ¿viste? O década perdida, como le quieras llamar, sino que van a ser dos mandatos. Va a ser más parecido a lo que pasó con Menem. Espero que no haya un 2001 al final, el 2031 en vez de 2001. Pero yo lo que veo es así. Es un segundo mandato seguro, seguro de Milei. Y después estoy casi seguro de que no va a terminar bien por, como te digo, desempleo y salarios. Yo creo que va a ir por ahí el tema. Llegamos al 27 sin un estallido social y como en términos económicos. No tengo idea de en qué estado está la economía hoy. Como tenemos la deuda, estamos teniendo, nos están dando deuda, nos están dando crédito para pagar la deuda. ¿En qué estadio estamos de la economía? Si bien la inflación está planchada y eso es lo que se predica constantemente, fuera de eso, de la inflación y de que está entrando nueva deuda para pagar la deuda. ¿Cómo ves la economía y pensás que es sostenible este modelo hasta 2027 y sostenible hasta 2031? ¿Cómo lo ves? Hasta el 27 en sí el modelo es sostenible. Hasta el 31 no. Ok. Bueno, por lo mismo que te dije, la aclaración de en sí. Podés hacer rollover, rollover, rollover de la deuda constantemente, ¿no? O sea, refinanciamiento, refinanciamiento, refinanciamiento. Mientras no haya una crisis global. Yo no creo que de acá al 27 haya una crisis global tipo efecto tequila, efecto vodka, crisis del petróleo, ese tipo de crisis, o crisis de la inmobiliaria de 2008, que golpee el sector financiero lo suficiente como para que deje de poder alimentarse la Argentina de nueva deuda. Ahora, de acá al 31, prácticamente que es la norma que tendría que pasar algo a nivel global y no quedarse todo tranquilo. Porque estas crisis suceden. Y porque es la propia inestabilidad de la altísima liquidez de una economía global financiarizada, como la que tenemos. O sea, esa liquidez hace que lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra, en términos económicos. Yo creo que la forma de producir estabilidad en Argentina, ya te lo dije, es digamos, abaratando los costos de producción y abaratando los costos de transporte y abaratando los costos energéticos, que son costos universales, digamos, de la economía real, para que lo que consumimos todos los seres humanos para sobrevivir sea más barato y lo que podemos producir en el largo plazo con actividades estables como fábricas, etcétera, también sea más barato. Y no me importa si esa fábrica está impulsada por robots como las fábricas de Japón, no están, o de China están siendo hoy. Pero digo, son fábricas que si vos le abaratás la energía porque haces inversión en infraestructura, le abaratás el costo de transporte, son mucho más rentables y compiten a nivel internacional. Entonces, como este gobierno no va a hacer eso, creo que va a depender demasiado de lo financiero y eso va a ser una fuente de inestabilidad y de desempleo, que va a haber estabilidad macroeconómica en términos monetarios y cambiarios. Sí, quizás sí haya cierta estabilidad, quizás ni eso, pero capaz que sí. Estabilidad le llamo no al 2% de inflación mensual que tenemos hoy, porque eso no es estabilidad. Es estabilidad para nosotros que venimos de lo que fue Massa, pero a nivel global no se considera estabilidad eso. Puede ser que logremos mayor estabilidad, menos de 1% de inflación mensual, algo más normal, sí. No creo que logremos una mejora en la calidad de los empleos. Creo que va a haber más desempleo o el mismo empleo, pero con empleos de la misma calidad paupérrima que mantiene a mucha gente, aún estando en blanco, en la pobreza. Y eso va a hacer que muchos que estaban viendo, che, a ver qué onda el plan de Milei, dejen de poner sus fichitas y se pasen a otra cosa. Y como te digo, como hasta el 2031 son 6 años que faltan, hay tiempo para que la oposición termine de dirimir bajo qué bandera van a oponerse al gobierno. Entonces yo creo que en el 2031 recién va a ganar la oposición, pero estoy bastante confiado de que va a ganar. Sí, hermano, no sé. Siempre que terminamos hablando, terminamos como, bueno, parece que todo se viene a la mierda en algún momento. Pero tiene sentido. Eh, Vamos a ver. Creo que el mañana no está asegurado. Vamos a ver en qué termina este gobierno y para dónde termina la economía. Pero también me pareció que tuvo sentido lo que dijiste esto de en 6 años como sería la norma. Sería raro si no tenemos en los próximos 6 años algún tipo de quiebre económico mundial
quizá no significa crack del 29 y apocalipsis económico, pero quizás algo como 2008, algo o como el COVID, que el COVID fue rápido porque le encontramos la vuelta a la maquinita de imprimir billetes. Eh, pero bueno, habría que prepararse para eso. Bueno, hermano, en esa me dejaste recalculando y me dejaste como, uy, bueno, sí, Te deprimí. sí, sí, estamos en la caca, me quedé, esa fue la moraleja. ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo que te gustaría sumar sobre cómo estás viendo la política hoy? ¿Cómo lo estás viendo en razón a los próximos 2 años, las próximas elecciones presidenciales? ¿Algo que no hayamos hablado? No, la verdad que no. Tocamos todo lo que hay que tocar. Bien. Hermano, cerramos por acá. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales. ¿Dónde te encuentran? Francisco Arevalo Los Piso en todas las redes sociales, ahí me pueden ver hablar de política. ¿Algo más? Ah, y en Twitter, Fran Barespi, ¿B corta? B corta. ¿ESPI es con ESPI o Z? No, SPI, Fran Barespi, así solo. Fran, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde. Así me gusta, hermano. Muchas gracias. Gracias, Nacho.